La primera vez que sonó la notificación, Ramiro apenas abrió los ojos. El celular vibró sobre la mesa de luz y una luz fría iluminó el cuarto. Estiró la mano a tientas entre el sueño y el fastidio y alcanzó a ver el mensaje en la pantalla. Timbre inteligente, movimiento detectado, 312. ¿En serio?, murmuró con la voz pastosa. Tocó la notificación por pura costumbre. El video se abrió. Visión nocturna, un grano verde, la imagen fija de la puerta principal de la casa. No había nadie. Rebobinó un par de segundos. Nada. Adelantó. Nada. Solo la puerta oscura, la reja, la calle vacía y el halo blanquecino del farol público inclinándose hacia un costado, como si mirara curioso. Debe ser un auto pasando o un perro, se dijo, aunque en el video no se veía ni se escuchaba nada. Cerró la aplicación, dejó el celular boca abajo y volvió a dormirse. No le dio importancia, hasta la noche siguiente. A las 3:12, la notificación volvió a sonar. Esta vez, Ramiro estaba despierto. Insomnio tonto. De esos que se pegan a la cabeza cuando revisas las cuentas mentales de todo lo que tienes que hacer y lo que no hiciste. El celular vibró y el mismo mensaje apareció en la pantalla. Timbre inteligente, movimiento detectado, 312. Sintió una punzada rara, un déjà vu. Abrió la aplicación. La cámara mostraba el frente de su casa, la misma visión nocturna verdosa, la misma reja, el mismo farol. Pero ahora sí había algo nuevo, una figura. No podía distinguir detalles, solo la silueta oscura de alguien de pie frente a la puerta, del lado de afuera de la reja, perfectamente quieto. Parecía una persona con capucha o el pelo tapándole parte del rostro. Ramiro frunció el ceño. Hizo zoom con 2 dedos, pero la imagen se pixeló. El visitante no se movía, no se acercaba, no tocaba el timbre, no hacía un solo gesto. Solo estaba ahí. Miró la barra de tiempo del video. La detección había durado unos 10 segundos antes de que el sistema cortara. Incluso en los últimos fotogramas, la figura seguía en la misma posición, inmóvil, como si la hubiera pegado ahí el programa. «¿Qué demonios?», dijo incorporándose en la cama. Pensó si llamar al 911. ¿Qué iba a decir? ¿Hay alguien parado quieto en la vereda? Tal vez era un vecino, uno que había salido a fumar, y justo lo captó la cámara en un ángulo raro. Un repartidor perdido, un borracho. Miró la hora, 3:17. Se asomó por la ventana del dormitorio, levantando apenas la persiana. La calle estaba vacía. La reja, la puerta, la vereda, el farol encorvado. Nada más, nadie. Aún así, tardó en conciliar el sueño. La tercera noche, puso una alarma a las 3:10. Estaba decidido a mirar la transmisión en vivo de la cámara antes de que saltara la detección automática. Se acostó temprano, pero no consiguió dormir. Cada tanto miraba la hora, el brillo del teléfono subiéndole la ansiedad. Cuando por fin vio las 3:09, se incorporó, abrió la app del timbre y puso la vista en tiempo real. La imagen apareció en la pantalla, el frente de su casa, el farol, la reja. Vacío. Miró fijamente. 3:10, 3:11. A las 3:12, nada sucedió. No hubo sobresalto automático. No entró ninguna notificación adicional. La imagen siguió igual, fija, monótona. Ramiro soltó una risa nerviosa. Listo. Era un bug de la app, se dijo intentando creerlo. Estaba por bloquear la pantalla cuando notó un detalle. Un cambio mínimo, apenas un temblor en la parte inferior derecha del video. Alguien estaba entrando en cuadro. La silueta apareció desde el borde, como si hubiese estado pegada a la pared de su casa y ahora diera un paso adelante. La cámara la captó desde arriba, distorsionando las proporciones. Piernas largas,
torso algo más pequeño, una cabeza ligeramente inclinada. Se detuvo a mitad de la vereda, de espaldas a la calle, de frente a la puerta. La figura no parecía mirar a la cámara, ni a ninguna parte en particular, pero Ramiro tuvo la sensación absurda de que sabía que él la estaba observando. Tragó saliva. La transmisión en vivo continuaba, sin cortes. No era un video guardado. Podía ver el contador de segundos en tiempo real. La figura seguía quieta. «¿Quién eres?», susurró, sabiendo que nadie podía escucharlo. Luego, la pantalla se apagó. La batería se había agotado. Ramiro maldijo, enchufó el cargador con manos torpes. Esperó esos segundos eternos a que el teléfono reaccionara. Cuando por fin volvió a la app, el visitante ya no estaba. Revisó el historial de detecciones. Otra vez, había un fragmento guardado a las 3:12. Reprodujo el clip. Era idéntico al de la noche anterior. La figura aparecía ya en medio del cuadro, frente a la puerta, sin el momento en que había entrado. Como si el sistema hubiera empezado a grabar cuando ya estaba ahí. En el registro, el video estaba marcado como de movimiento detectado, pero dentro de los 10 segundos no había ni un solo gesto visible. Quietud absoluta. Ramiro no durmió esa noche. El día siguiente fue una sucesión de bostezos, café y miradas perdidas en la oficina. ¿Dormiste en la obra?, bromeó su compañero, Pablo, mientras tiraba un plano sobre el escritorio. Más o menos, respondió Ramiro sin ganas de explicar. ¿Qué iba a decirle? Me despierta un timbre inteligente porque hay alguien que viene a pararse frente a mi puerta a las 3:12 de la mañana. Sonaba ridículo incluso en su cabeza. En la pausa del mediodía, sin embargo, no pudo evitar sacar el celular y mostrarle el primer video. «Mira esto». Pablo miró la pantalla con curiosidad, comiendo un alfajor. «¿Ese eres tú?». «No». «¿Entonces?». «No lo sé, mira la hora». Pablo achicó los ojos. 3:12. ¡Qué loco! ¿Capaz un vecino? ¿Un repartidor? ¿No será que el sistema recorta mal y no toma el principio cuando llega? Lo pensé, pero... Abrió el video de la segunda noche. Este es el otro. Es igual, siempre quieto. Pablo se encogió de hombros. Quizás es alguien que fumó algo y se quedó ahí. No parece muy peligroso. Ramiro amplió el video. ¿No ves raro como... no sé? Es como si estuviera... ¿pegado?, completó Pablo en tono burlón. ¿Flotando como un fantasma? No seas idiota. Pablo rió. Si te genera inquietud, llama a la policía. O pon una cámara adentro también. No sé, son las 3 de la mañana, todos estamos feos a esa hora. Ramiro guardó el celular, con más inquietud que antes, porque en realidad había algo que no le había mostrado a Pablo. Un detalle que había descubierto al mirar cuadro por cuadro. En el segundo video, durante un instante mínimo, la figura parecía estar un poco más cerca de la cámara que la reja misma, como si hubiera atravesado las barras o estuviera descalzado de la perspectiva lógica del lugar. Algo en el fondo no encajaba del todo. Decidió hacer una prueba. Esa noche, antes de acostarse, dejó una silla enfrentada a la puerta de entrada, del lado de adentro, a 1 metro del timbre. Puso el celular cargando con la alarma a las 3:05. Tenía un plan simple. Si el visitante volvía, esta vez no solo lo vería por la cámara. Estaba dispuesto a bajar en silencio, acercarse a la mirilla y mirar directamente hacia afuera. El reloj marcó las 3:05 cuando la alarma sonó. Ramiro, más nervioso que cansado, se levantó, apagó el celular y bajó por las escaleras con cuidado de no hacer ruido. La casa estaba envuelta en esa oscuridad densa que solo existe a esa hora. Solo una línea pálida se filtraba por el borde de la persiana del living. El motor de la heladera zumbaba a lo lejos.
Se sentó en la silla frente a la puerta, el corazón golpeándole el pecho. Sacó el celular, abrió la app del timbre y dejó la transmisión en vivo corriendo sobre sus rodillas, aunque el verdadero objetivo era la mirilla. 3:11. La imagen de la app mostraba la calle, vacía. Respiró hondo. Se puso de pie y apoyó el ojo contra la mirilla redonda de la puerta. El cristal deformado le devolvió la visión de la reja, el farol y la vereda. No había nadie. Entonces, el celular vibró en su mano libre. Timbre inteligente, movimiento detectado, 3:12. La notificación, aunque la app ya estaba abierta, sonó igual. Ramiro tragó saliva. Sin despegar el ojo de la mirilla, llevó el celular hacia sí, a ciegas, y tanteó la pantalla. Podía sentir el zumbido suave de la cámara grabando. Por la mirilla, la calle seguía vacía. Solo que ahora el farol parecía levemente más oscuro. Frunció el ceño, parpadeó. Algo, en el borde inferior del círculo distorsionado, se movió. Una sombra vertical, como si alguien estuviera de pie pegado a la puerta, pero del lado de afuera, tan cerca de la mirilla que solo se veía un fragmento informe. Ramiro contuvo la respiración. El aire le ardía en los pulmones. La sombra no se movía, no respiraba, no hacía ruido. Sonó el clic casi imperceptible del timbre inteligente al cambiar de modo. Ramiro se separó de la mirilla de golpe, con el corazón desbocado. Miró el celular. La transmisión mostraba algo que lo hizo retroceder 2 pasos. La perspectiva había cambiado. Ya no estaba viendo el frente de su casa desde la calle, como siempre. La cámara estaba enfocando el interior, su propio pasillo de entrada, la silla frente a la puerta y un fragmento de su pecho, porque el ángulo ahora venía desde adentro hacia él. Era como si la cámara estuviera colocada detrás de su espalda. Por un segundo eterno, se vio a sí mismo en la pantalla, de pie frente a la puerta, mirando la mirilla, con el celular en la mano. La etiqueta en la esquina señalaba: grabación 0312, cámara exterior. No, susurró con la boca seca. Giró sobre sí mismo, buscando otra cámara, algún reflejo, alguna explicación lógica. No había nada, solo la pared, la silla, la puerta y él mismo. Volvió a mirar la pantalla. La imagen había vuelto a la normalidad. El frente de la casa, la reja, el farol, la vereda vacía. El clip, recién grabado, se había guardado automáticamente en el historial. Las piernas le temblaban. Se dejó caer en la silla, con la mano apretada contra la frente. Recién se animó a revisar el video cuando amaneció. La luz del día entraba por las rendijas de la persiana de la cocina. El ruido distante de un auto, algún perro ladrando en la cuadra de al lado, todo eso le devolvía una ilusión de normalidad. Sentado en la mesa, con un mate frío que no había llegado a tomar, abrió la app y tocó el último clip. El video comenzaba como siempre. Visión nocturna del exterior. 3:12. Farol. Reja. En el segundo 2, la figura aparecía frente a la puerta, de espaldas, como una sombra sólida. A los pocos fotogramas la sombra se desvanecía. No se iba caminando, no retrocedía. Simplemente se volvía más translúcida hasta disolverse en la noche. En ese mismo momento, la imagen daba un salto. La cámara se desplazaba bruscamente hacia adelante, como si atravesara la puerta y se metiera adentro de la casa en un solo tirón. Ahora se veía el pasillo interior. Ramiro apretó los dientes. Hizo pausa. Retrocedió cuadro por cuadro. Pudo ver claramente el instante exacto en el que la cámara cruzaba la puerta sin que ésta se abriera. No había bisagra moviéndose, no había cambio en la estructura. La puerta seguía cerrada, pero la perspectiva pasaba de afuera
hacia adentro, ignorando la materia. Cuando la imagen se estabilizaba dentro de la casa, él aparecía en cuadro. La silla, la mirilla, su propio cuerpo inclinado hacia la puerta con el celular en la mano. La figura ya no estaba, o al menos no del lado de afuera. El clip terminaba a los 10 segundos. Ramiro detuvo el video y lo borró. No sabía si eso cambiaría algo, pero necesitaba que no estuviera en el historial. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado no se fue. «Mira, si quieres, yo voy hoy de noche a tu casa», ofreció Pablo, mitad en serio, mitad divertido. «Me quedo a dormir y vemos qué ocurre». «No, no hace falta». «¿Seguro? Te juro que si aparece, lo invito a tomar algo con nosotros». Ramiro se obligó a sonreír, pero la ansiedad le vibraba en las manos. «Es una falla del sistema. Capaz hay interferencia, o el teléfono hizo un glitch». «Eso, dilo muchas veces, y quizá te lo creas», dijo Pablo, dándole una palmada en la espalda. Ramiro quería creerlo. Quería pensar que todo era un truco de software, una mala sincronización. Pero había algo más que no le había contado a nadie. Desde la noche en que la cámara lo había grabado desde adentro, la casa se sentía distinta, el pasillo sobre todo. Antes era solo un espacio angosto entre la puerta y el living, un lugar de paso. Ahora, cada vez que lo cruzaba, tenía la impresión de que tardaba un poco más que antes en llegar al otro extremo. Como si el pasillo se hubiera estirado apenas unos centímetros. Era una sensación ridícula, imposible de probar, pero estaba ahí. Y lo peor era la hora. Cada vez que, por cualquier razón, se despertaba de madrugada, encontraba el reloj detenido en 3 horas y 12 minutos, por una fracción de segundo más de lo normal. Miraba, parpadeaba, y recién entonces cambiaba a 3:13, como si algo estuviera sosteniendo el tiempo en ese minuto. Esa noche decidió no esperar. No iba a sentarse frente a la puerta. No iba a revisar la cámara en vivo. Iba a ignorarlo. Se metió en la cama, apagó el celular y lo dejó boca abajo, sin sonido. Si había notificación, no quería saberlo. Se tapó hasta la cabeza, como cuando era chico, y se repitió que al día siguiente llamaría al servicio técnico del timbre, lo desinstalaría, lo devolvería, lo que fuera. En algún momento se quedó dormido. Soñó con un pasillo interminable, una puerta al final y un ojo grande, casi líquido, mirando desde la mirilla del otro lado. Escuchaba la vibración del celular mezclada con un golpeteo sordo en la madera. Cuando se despertó, el corazón le latía a destiempo. El cuarto estaba casi oscuro, salvo por un resplandor suave en la mesa de luz. El celular brillaba con una notificación persistente. Ramiro extendió la mano, con un presentimiento helado en el estómago. En la pantalla, una serie de alertas idénticas se apilaban una encima de la otra. Timbre inteligente, movimiento detectado. 3:12, timbre inteligente, movimiento detectado. 3:12, timbre inteligente, movimiento detectado. 3:12. Repetidas al menos 10 veces. Miró la hora, 3:28. Por más que las había silenciado, el sistema había insistido. Había grabado múltiples clips. Ramiro se sentó en la cama con la boca seca. Abrió el historial. Había 12 videos marcados con la misma hora. Tocó el primero. Visión nocturna. La figura frente a la puerta, quieta. Tocó el segundo. La figura un poco más cerca. Un paso apenas, pero claramente más próxima a la reja. Tercero. Otra vez, más cerca. Cada video mostraba un avance mínimo, como si alguien hubiera ido acercándose lentamente a la puerta. Un paso por cada detección. En el último clip, la cámara enfocaba casi solo la puerta, ocupando todo el cuadro. La figura se veía apenas como una sombra pegada a la superficie,
indistinguible del resto, pero se intuía su contorno. Ramiro adelantó los segundos finales de ese último video. En el instante previo a que acabara, algo cambió en el reflejo de la mirilla. Un brillo, un punto oscuro rodeado por un halo más claro. Un ojo mirando del otro lado. El clip terminó. Ramiro sintió que la respiración se le entrecortaba. Giró la cabeza, muy despacio, hacia la puerta de su dormitorio. El pasillo del otro lado era solo una franja oscura. Podía jurar que algo esperaba ahí, quieto, como lo había hecho afuera, noche tras noche. Al día siguiente faltó al trabajo. Mintió por WhatsApp: estoy con fiebre. En realidad, lo único que tenía era un miedo absurdo que no podía explicar. Pasó el día sin abrir la app del timbre. Se obligó a mirar series, a cocinar, a lavar platos. Pero cada tanto sus ojos se deslizaban hacia la puerta, como si esperara ver la manija moverse sola. A la tarde se decidió. Subió a una silla, desmontó el timbre inteligente y lo dejó sobre la mesa. Desconectó los cables, apagó la fuente de alimentación. El aparatito, negro y brillante, perdió su ojo electrónico. Después fue a la caja de herramientas, sacó el timbre viejo, analógico, el que había tenido antes de modernizarse. Si era por volver a los métodos antiguos, no le importaba. En media hora lo dejó instalado. Un botón simple, sin cámara, sin wifi, sin nada. Respiró hondo. El silencio en la casa le pareció más limpio. Tiró el timbre inteligente a un cajón, debajo de un montón de manuales y cables que nunca usaba. Se terminó, se dijo. No hay más visitante ni más 312. Esa noche durmió por primera vez en días sin programar alarmas. Se despertó a las 3:12, sin vibración de celular, sin notificación. Abrió los ojos de golpe, con una certeza inexplicable de la hora, y estiró la mano hacia el teléfono. Al encender la pantalla, el reloj lo confirmó. 3:12. No había alertas nuevas. Ni de la app del timbre, ni de nada. Y sin embargo, desde el pasillo llegó un sonido suave, como un roce, un crujido de madera, cediendo bajo un peso leve. Ramiro se quedó inmóvil, conteniendo el aire. Otro crujido, más cerca. El pasillo no era tan largo, pero el sonido tardaba en avanzar, espaciado, pausado. Pisadas, el miedo se condensó en su garganta. No se atrevió a levantarse. El siguiente sonido no fue un paso. Fue un golpe seco, pequeño, contra la puerta del dormitorio. Toc, solo una vez, como un gesto educado. Ramiro apretó los puños bajo las sábanas. La puerta no se abrió. No escuchó la respiración de nadie del otro lado. Solo el silencio, denso y atento. Miró la pantalla del celular. 3:12. Los segundos no avanzaban. El brillo del reloj estaba congelado como si fuera una foto. Intentó tocar la pantalla, pero no reaccionó. El tiempo se había detenido en ese minuto. Algo, al otro lado de la puerta, parecía estar probando cómo se sentía el mundo en pausa. Cuando los segundos se decidieron a moverse de nuevo, Ramiro estaba llorando. No recordaba en qué momento exacto había empezado. Solo supo que, de pronto, el reloj marcaba 3:13. La puerta seguía cerrada y el pasillo estaba en silencio otra vez. El resto de la noche fue un insomnio expectante. No hubo más golpes ni crujidos. Al amanecer, con los ojos hinchados y el cuerpo tembloroso, hizo la única cosa que le quedaba por intentar. Llamó a su madre. Ella vivía en otra ciudad, pero su voz siempre había tenido ese efecto de traer las cosas a un tamaño humano. «Tienes que dormir, hijo», le dijo, después de escucharlo contar la historia de corrido, sin interrumpirlo. «No puedes seguir así. No es solo sueño, mamá. Hay algo. Hay miedo», corrigió ella. «Y cuando uno tiene miedo, la cabeza inventa cosas».
La cámara no se inventa cosas. Los videos los tengo. Los golpes... Puedes venir unos días para acá. Deja la casa sola. La idea de dejar la casa vacía le resultó extrañamente aterradora, como si el visitante hubiera estado esperando precisamente eso, tener el lugar a solas. «No lo sé», murmuró. «Ramiro», suspiró ella. «Escúchame. Cuando tu padre se fue, yo dormía con la tele prendida, porque sentía que la casa se agrandaba de noche. Los pasillos parecían más largos, los ruidos más fuertes. Todo estaba igual, pero nada se sentía igual. Esto no es lo mismo». «No», admitió ella. «Pero el miedo genera habitaciones nuevas que no existen. Corredores más largos, esquinas. Si tú te quedas solo ahí adentro, con eso se te va a llenar de pasillos la cabeza». Él no respondió. «Te voy a mandar un mensaje con las horas de ómnibus de hoy», añadió ella. «Si no quieres venir, está bien, pero al menos piénsalo». Cortaron. Ramiro miró la casa, el pasillo, la puerta. Pensó en el timbre enterrado en el cajón. Una parte de él sabía que desinstalarlo no había servido de nada. Lo que fuera que se había quedado detenido en las 3:12 ya estaba adentro. Ese día no hubo ruidos extraños, no hubo sombras en los rincones, ni objetos movidos del lugar. Solo una sensación persistente de estar siendo acompañado. A la tarde, mientras hacía una valija a medias sin decidirse, abrió el cajón donde había dejado el timbre inteligente. El aparato estaba allí, como lo había dejado, con el cable enrollado. Lo tomó con 2 dedos, como si pesara más de lo que realmente pesaba. Se le ocurrió una idea que lo asustó y lo fascinó al mismo tiempo. ¿Y si lo volvía a conectar, pero adentro de la casa? No en la puerta, no dando a la calle, en el pasillo, enfrentado al dormitorio. Si lo que fuera estaba ahora dentro, quizás podría verlo, registrar al menos de dónde venía. Se odió por pensarlo. Pero la curiosidad tiene garras. En menos de 1 hora, había reinstalado la base del timbre en la pared del pasillo, a la altura de los ojos. El lente apuntaba directo a la puerta del dormitorio. Conectó la fuente a un enchufe cercano. La luz azul del dispositivo parpadeó un par de veces hasta estabilizarse. Abrió la app y emparejó de nuevo el aparato. El nombre anterior, frente de casa, estaba guardado. Lo cambió por pasillo interior. La imagen en vivo mostraba ahora una franja de pared, el suelo, la puerta blanca del dormitorio con la manija metálica. Era un ángulo extraño, casi íntimo, como si la casa se estuviera mirando a sí misma. Si a las 3:12 vuelve a haber algo, lo vamos a ver aquí, pensó. No tenía claro si decía «vamos», incluyendo a alguien más, o intentando no sentirse solo. La noche llegó lenta. Cenó poco. Dejó el celular cargando, la app abierta, el volumen bajo. No intentó dormir temprano. Se sentó en el sillón del living, con la tele en mute, mirando sin ver una película cualquiera. Pero ningún diálogo de ficción podía competir con la cuenta regresiva silenciosa hacia esa hora fija. 3:10. Se levantó. Caminó hasta el dormitorio. La imagen en vivo del timbre mostraba el pasillo vacío. Se acostó, apoyó el celular a un costado de la almohada, con la cámara aún abierta. No sabía si quería ver la notificación saltar o si prefería que no ocurriera nada. 3:11. El silencio era una tela gruesa sobre la casa. El minuto siguiente pareció estirarse, volverse viscoso. La pantalla del celular tembló con una vibración suave. Timbre inteligente, pasillo interior, movimiento detectado, 3:12. El corazón le golpeó las costillas. Miró la imagen. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Del lado de afuera, según mostraba la cámara, el pasillo seguía vacío. El indicador de grabando titilaba en la esquina.
No hay nadie, susurró, sin saber si sentirse aliviado o más asustado. La detección terminó a los 10 segundos. Se quedó mirando la transmisión en vivo, esperando otro aviso. Nada. Hasta que sintió algo. No un ruido, no un golpe, sino una impresión física, como si el aire del cuarto se hubiera densificado justo detrás de su cabeza. Un peso sin forma, a la altura de la pared donde no había cámara ni nada instalado. Se dio vuelta. No vio a nadie. La pantalla del celular, sin embargo, parpadeó. La imagen del pasillo se distorsionó por un instante, como si una mano invisible hubiera pasado frente al lente. Pixelado, ruido blanco, luego silencio. Ramiro, con la respiración entrecortada, vio cómo la cámara recuperaba la nitidez. Solo que ahora la puerta del dormitorio, en la imagen, estaba entreabierta. En la realidad, seguía cerrada. Giró la cabeza hacia la puerta física. La madera blanca se erguía, firme, sin huecos. Volvió a mirar la pantalla. La puerta en el video se abría un poco más, despacio, como empujada por alguien desde adentro, desde donde él estaba acostado. Pero en el mundo tangible no se movía ni un milímetro. La cámara estaba mostrando un pasillo que no terminaba de coincidir con el de la casa. Una versión ligeramente desfasada. En la imagen, algo se insinuó en la rendija oscura de la puerta. Una forma vertical, un contorno, un ojo, otra vez, asomándose a través del hueco. No era un ojo humano, no porque tuviera una forma imposible, sino por la expresión. No había sorpresa, ni enojo, ni alegría. Solo una curiosidad incolora, una paciencia que no pertenecía a ningún rostro que él conociera. El clip terminó. Ramiro apretó el botón lateral del celular, cortando la pantalla. Se dio cuenta de que estaba temblando. Podía abrir la puerta física, ver si el pasillo estaba vacío. Podía huir de la casa. Podía llamar a alguien. En lugar de hacer cualquiera de esas cosas, se quedó inmóvil bajo las sábanas, con los ojos abiertos en la oscuridad, hasta que el cansancio y el terror se mezclaron en una bruma pegajosa. En algún punto se durmió. Por la mañana, la casa parecía más pequeña. El pasillo, sin embargo, seguía dándole esa impresión extraña de ser unos centímetros más largo de lo que recordaba. Borró el clip de la noche. Lo borró también de la nube, desactivó las copias, desinstaló la app. No iba a seguir alimentando eso. Se vistió, terminó la valija. Cuando estaba por salir, agarró el timbre inteligente de la pared. Esta vez no lo dejó en un cajón, lo guardó en la mochila. Pensó en tirarlo en un contenedor lejos de allí, en el río incluso, donde fuera que no tuviera señal. Antes de cerrar la puerta con llave, miró una última vez el pasillo vacío. Sintió que algo, en el aire, se inclinaba hacia él, como un animal que mira por la ventana, como su dueño sale de la casa. Cerró. Pasó 3 días en lo de su madre. Durmió mejor. Las noches eran más densas de ruido. Vecinos, autos, televisores encendidos hasta tarde. Sin embargo, todas las mañanas se despertaba con la sensación de haber escuchado la misma frase, repetida en sueños, con una voz neutra, sin género. No abriste... No recordaba el resto. El tercer día decidió enfrentar el problema de raíz. Buscó en la mochila el timbre inteligente. La pantalla frontal estaba agrietada. Se detuvo. Podía jurar que lo había guardado entero. Ni siquiera había tenido golpes en el viaje. Las rajaduras parecían partir desde el centro del lente, como si algo hubiera presionado desde adentro. Se le erizó la piel. Su madre notó su expresión. ¿Qué tienes ahí? Nada. Un aparato roto, respondió, guardándolo de nuevo. No supo qué hacer con él. Tirarlo a la basura común le parecía insuficiente. Dejarlo por ahí, peor. Esa noche soñó otra vez con el pasillo.
una versión interminable que no reconocía como su casa. A lo lejos, una puerta blanca. Al acercarse veía que la mirilla no estaba a la altura correcta, sino más abajo, como si se hubiera deslizado unos centímetros. Del otro lado de la puerta alcanzaba a distinguir una sombra, inmóvil. La voz neutra volvió a hablarle, más clara. «Tú tampoco puedes salir si no abres». Se despertó con el corazón latiéndole en la garganta. Entendió algo que hasta entonces no había querido pensar. La insistencia en las 3:12 no era solo una visita, era una invitación a abrir. La puerta de su casa, la del dormitorio, la de esa otra versión de su pasillo, a un intercambio. Volvió a su casa al día siguiente. La excusa fue que necesitaba ropa y que no quería abusar de su madre. La verdad era que el peso de no saber qué estaba pasando le resultaba insostenible. La calle estaba igual, el farol encorvado, las veredas rotas, el vecino de enfrente regando las plantas con manguera. Al entrar, el olor familiar de la casa lo golpeó con una oleada de nostalgia y miedo. Todo estaba donde lo había dejado: la silla, el sillón, la cocina. El pasillo, sin embargo, se sentía aún más largo. Dejó la mochila en el living. El timbre inteligente, agrietado, permanecía dentro, pesándole más que el resto de las cosas. Miró el reloj. Faltaban 10 minutos para las 3 de la tarde. Se le ocurrió una idea absurda. ¿Qué pasaría si activaba el timbre a otra hora? Si forzaba al sistema a registrar movimiento en un momento distinto, como una forma de quebrar la rutina de las 3:12. Sacó el aparato, lo conectó al enchufe del pasillo una vez más. La luz azul intentó encenderse, pero falló. Parpadeó débilmente, como un ojo cansado. Aún así, la app en el celular lo reconoció. Dispositivo conectado. La imagen que apareció en la pantalla era borrosa, con líneas que corrían de arriba abajo como si fuera un televisor viejo. Pudo distinguir la puerta del dormitorio, ladeada, torcida. El pasillo parecía más angosto de lo que era. Respiró hondo. Agitó la mano frente al lente. La app no mostró ningún aviso de movimiento. El sensor parecía dañado. Una mezcla de alivio y frustración le recorrió el cuerpo. Iba a desenchufarlo cuando la pantalla se congeló. Los bordes de la imagen se oscurecieron, dejando solo el centro visible. En ese centro, la puerta del dormitorio ya no estaba cerrada. Estaba abierta de par en par, mostrando una oscuridad sólida. Sin el interior de la habitación que debería verse, era como una boca. Ramiro miró la puerta real. Seguía cerrada. Volvió a la pantalla. De la oscuridad del umbral, en el video, empezó a surgir una figura. No caminaba, no arrastraba los pies. Simplemente aparecía, como si se dibujara a sí misma píxel por píxel. Primero los contornos, luego un volumen más definido. Se colocó justo frente al lente, tan cerca que la cámara solo alcanzaba a registrar una textura indefinida, como piel vista con un zoom imposible. Ramiro sintió algo en el oído. No una voz exactamente, más bien la presión de una presencia intentando acomodarse en el mismo espacio que él. La app mostró un error: conexión perdida. La imagen se deshizo en ruido. El timbre inteligente explotó en chispas pequeñas, soltando un olor a plástico quemado. Ramiro dio un salto hacia atrás. Desconectó el aparato de un tirón. El corazón le latía tan fuerte que le costaba pensar. La casa quedó en silencio. La puerta del dormitorio, real, seguía cerrada. Se acercó, paso a paso, con el cuerpo entero en tensión. Apoyó la mano en la manija. El metal estaba frío. Por un segundo, imaginó claramente qué podría encontrar al otro lado. No su cama, ni su mesa de luz, ni la ventana, sino un pasillo más, prolongándose, con una puerta al final.
Y en esa puerta, una mirilla desde la cual alguien o algo lo observaría, esperando que finalmente se decidiera a abrir. Retiró la mano. No estaba listo. Se alejó. Desde ese día, Ramiro no volvió a instalar cámaras, ni timbres inteligentes ni sensores. Compró un reloj analógico y lo colgó en la cocina. Aún así, algunas noches se despertaba con la certeza de que eran las 3:12, aunque no mirara la hora. Nunca volvió a ver al visitante. O eso quiso creer. Porque cada vez que se quedaba quieto en la casa, en silencio, podía sentir ese momento sutil en el que el aire cambiaba, espesándose apenas. Un segundo detenido en el que parecía que algo, en algún lado, esperaba su decisión. Abrir o no abrir. Aceptar que la casa ya no terminaba donde creía. Y que del otro lado de cada puerta podría haber no solo otra habitación, sino otra versión de él mismo, mirándolo desde una cámara que no había instalado. Quizá en algún lugar alguien veía las notificaciones. Movimiento detectado, 3:12. Y observaba, curioso, a un hombre inmóvil, de pie frente a una puerta, sin decidirse a cruzar. Un visitante más, esperando que alguien por fin le abriera.